Brasil, meu amor, Brasil, pra mim. Ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, e onde a lua vem pintar. Esse Brasil lindo e pequeno é o meu Brasil, brasileiro. Terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, pra mim. Brasil, 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 pra mim, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a cada una, nuevamente a esta segunda sesión de este curso taller de la Tierra a la Mesa. Realmente nos sentimos súper complacidos. La experiencia de la semana pasada fue muy enriquecedora, vernos las caras a lo largo y ancho de este continente maravilloso latinoamericano, rico en biodiversidad, en cultura, en riquezas naturales, y también ver el nivel de compromiso de cada uno de los participantes, ya sea por compartir sus experiencias o por conocer más las experiencias de otros en la región para potenciar esto que llamamos puede llegar a ser una red que multiplique estos resultados positivos en nuestros países y en nuestro continente. Así que les damos la más cordial bienvenida y agradecidos que estén nuevamente aquí. La semana pasada había una insistente demanda de, más allá de conocer el problema, que todos más o menos tenemos una idea, saber si hay soluciones, si hay acciones, si hay cosas concretas que podemos hacer. Y hoy tenemos la feliz noticia de que realmente la sesión mayormente va a ser sobre experiencias, cosas que ya están pasando en nuestros países, experiencias de nuestros miembros que van a estar compartiendo con nosotros. Así que, sin más, habiendo dado el saludo inicial, quiero contarles que nosotros vamos a tener experiencias básicamente de Centro a Suramérica, desde Bahía Blanca, Argentina, con el ingeniero Carlos, que va a ser el primero en tomar la palabra. Luego que va a hablarnos de abastecimiento local de alimentos, de verduras, frutas, vegetales y otros, en la generación de vínculos rurales y urbanos, que es muy importante, ¿no? Luego también vamos a ver experiencias de ferias universitarias en Brasil por Noemia Batista de Río de Janeiro. Después vamos a ver la experiencia de una coterránea, mi amiga Patti Miranda. Ella está en el oriente panameño, trabaja con los indígenas, los originarios Nove Buglé de Panamá, y va a contar una experiencia maravillosa que ella hace con la gastronomía y la producción sostenible. Y luego, por último, tendremos la experiencia de APEGA, de la Alianza Cocinero Campesino del Perú, también por otra mujer, ingeniera, especialista en desarrollo ambiental, la licenciada, la ingeniera Lisbeth Díaz, abogada en Derecho Ambiental. Entonces, sin más, vamos a pasar a darle la palabra a Carlos, que nos va a hablar sobre consumo solidario, esta experiencia en Bahía Blanca, Argentina. Adelante, Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Raiza. Esta experiencia la vamos a comentar mientras voy compartiendo pantalla con el licenciado Martín Napal, que expuso en en nuestro primer encuentro del otro día.
Y bueno, un poco hemos tratado de hacerla muy sintética. A ver si acá me deja subir. Acá está. Para bueno, un poco comentar cómo fue este tema en el caso nuestro. A ver ahí si se ve. Nosotros, este proyecto funcionó entre 2018 y 2019, se trabajó, se originó en 2017, y es un proyecto que tuvo por objetivos en el cual participaron algunas de nuestras instituciones, el Instituto Juan 23, donde trabaja el licenciado Napal, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde trabajo yo. Que bueno, un poco el objetivo fue ver cómo de los productores que había en nuestra región, que producían hortalizas, que producían verdura y otros alimentos de granja, poder llegar con sus alimentos directamente a las familias consumidoras, ¿no? Porque era una región donde hasta incluso, aunque ustedes no lo crean, todas estas verduras se producían quizás a 50 kilómetros de la ciudad, de las ciudades principales de la zona, y eran compradas, digamos, se le compraba muchas veces al productor, se lo compraban sus verduras, viajaban 700 kilómetros hasta la ciudad capital de Argentina, que es Buenos Aires, y volvía 700 kilómetros hasta nuestra ciudad, o sea que daba una vuelta gigantesca donde podría directamente, para el caso ahí, solo cruzar, organizar el transporte de esos 50 kilómetros para que vaya directo a las familias y reducir el consumo de combustible innecesario, de canales de compra-venta innecesarios, que solo por ahí a veces ni se movía la mercadería. Y bueno, organizar todo lo que sería la cadena de valor, ¿no? Por otro lado, estudiar y promover la determinación cómo hacer un costeo transparente del precio, ¿no? O que pudiera llegar a un precio un poco más justo o sustentable para ambas partes, de manera que ese precio el productor pudiera sostener su nivel de vida, y también las familias consumidoras, los alimentos no fueran muy caros, porque también había muchos barrios vulnerables donde por ahí no tenían acceso a esos alimentos. Y bueno, con la asistencia del INTA y de la Universidad de Agronomía, poder asesorar y que los productores puedan incorporar algunas tecnologías o prácticas de producción sustentables. Y bueno, priorizar un producto fresco y estacional. Bueno, la idea de este proyecto fue que funcionara como una incubadora, no para que quedara todo en ese proyecto, sino para que a través de esas ideas muchas otras organizaciones de barrios, ONG, clubes, capillas, asociaciones civiles de fomento, barriales, pudieran aprender o ver cómo se podía armar un canal y lo pudieran realizar, o también muchas familias o familias productoras de la zona. Bueno, acá está en donde estamos situados en el extremo del cono sur, en la parte sur, y bueno, acá me sale, ay perdón que me sale, esto si no va a tapar todo, la vamos a sacar para acá afuera. Es un pizarrón donde se construía el precio, ¿no? Vamos a ponerla de nuevo. Y no va a tapar todo. Bueno, el proyecto empieza en el año 2017 a través de reuniones de trabajo del INTA, del Instituto Juan 23 y otras organizaciones, otras sociedades de fomento y productores, donde lo que se pensó es vincular a los productores directamente con familias consumidoras en las ciudades vecinas, sobre la base de trabajar un precio justo, ¿no? Es decir, el primer paso fue vincularnos con los productores, ¿no? Con los productores locales. Conocíamos a 7 productores locales que trabajaban con el INTA, con la universidad, que tenían excedentes de producción de papa, de cebolla, de zanahoria, de zapallo, de tomate, y entonces se les propuso, ¿no?, preguntarles, bueno, cuál sería el precio que ellos necesitarían
para que su producción fuera sustentable y a partir de eso ver, bueno, cómo sumándole el transporte, el fraccionamiento en la ciudad y la distribución, a qué precio se llegaba para las familias, ¿no? Esto también generó visitas periódicas entre los productores y las sociedades barriales, que nos reuníamos para ver, bueno, a ver ese precio, si era compatible para ambos, si se podía llevar a cabo, y empezar de una manera al principio muy chiquita, muy sencilla, ¿no? Algunas fotos de las reuniones y de las visitas a campo de los productores. El segundo paso fue cuando ya habíamos visto que podíamos armar un bolsón. El primer bolsón contó de esto que está aquí, ¿no? 4 kilos de papa, 1 kilo de zanahoria, 1 kilo de cebolla, una tabacelga y una unidad de zapallo, que en aquellos momentos llegábamos cubriendo el transporte, cubriendo poder llegar a la distribución a las familias, costaba en Argentina 200 pesos, y bueno, se armó un afiche, ¿no? Digital, como el que está ahí, con las sociedades de fomento, centros de jubilados que querían participar, ONG, ¿no? Como vemos acá, Sociedad de Fomento San Cayetano y la dirección, y poníamos un nombre o un contacto en donde la gente podía hacer el pedido, ¿no? Entonces se decía, se enviaba el afiche, por ejemplo, este es del 10 de julio, la entrega del 10 de julio, se enviaba el afiche el 1 de julio, y había tiempo de hacer pedidos a la asociación o sociedad de fomento o sociedad barrial que estaba más cerca hasta 3 días antes, hasta el 7 de julio. Entonces sabía que la entrega era el 10 de julio. Entonces los clubes, las sociedades de fomento, las capillas, los centros de jubilados, a la gente que les encargaba ese bolsón para el 10 de julio, de verdura fresca recién cosechada del campo, ya les pagaba, entonces ya se los dejaba pago. Entonces cuando llegaba la verdura del campo, el mismo 10 de julio, ya se le pagaba ahí directamente al productor. Cada sociedad de fomento le pagaba por lo que le había encargado. Y el productor ya sabía el día anterior o 2 días antes cuánto tenía que cosechar para ese día, ¿no? Se organizó de esa manera. Bueno, acá un poco esto que les comentaba. Y el tercer paso era cuando la verdura llegaba del campo, se le pagaba al productor, porque las sociedades de fomento y los clubes ya lo habían cobrado, digamos, a los bolsones que habían vendido. Una vendía 100 bolsones, otra 50, otra 300, así. Y bueno, y cada familia pasaba ese día a retirar el pedido en el horario que ya sabía, ¿no? Algunas fotos, llegaba la verdura así embolsada a granel, ahí podemos ver papa, en algunas se incluyó frutas, sandía, peras, manzanas, cítricos, duraznos, y se armaba con las bolsitas que ven acá, una bolsita con la verdura cada uno, y bueno, cada familia encargaba un bolsón, dos, los que quisiera. Y bueno, este proyecto se empezó a difundir masivamente, que llegado un momento se llegó a más o menos a 2.000 personas, a 400 familias, ¿no? Que se abastecían por este mecanismo, ¿no? Acá vemos el bolsón, que iba a veces con alguna notita o alguna receta, donde por ahí, porque había verduras que la gente en la ciudad no las sabía cocinar, entonces se le ponía alguna receta de cómo la podía cocinar, ¿no? Y acá está un esquemita de cómo era el encadenamiento, ¿no? El productor que producía en el campo, se organizaba un flete largo, ¿no? Desde el pueblo donde estaban, un camión que cargaba toda la mercadería, la traía a la ciudad, en la ciudad se repartían esos distintos sociedades, clubes, capillas, ahí se fraccionaba, eso generaba un trabajo para mucha gente, también para chicos en situación de calle o en situación vulnerable que tenían 1 o 2 jornales al mes a través de este trabajo, y se entregaba y se vendía a las familias, ¿no? Y bueno, acá lo dejo a Martín para ver un poco cuál fue la ventaja económica que tuvieron los productores que participaron y las familias consumidoras y las instituciones que fraccionaron. Martín, si estás ahí. Acá estoy, Carlitos. Ahí es interesante observar, si bien nosotros nos apoyamos en el precio, fíjense, el precio para las familias del bolsón era 200 pesos y en el supermercado o en los comercios de referencia estaba un 65% más caro. Y por el otro lado, a los productores, depende, de acuerdo al producto, se le pagaba un diferencial también mayor.
nosotros pusimos el énfasis, el precio era parte de la discusión. Nosotros lo que pusimos énfasis es en la idea de precio justo y en la idea de poner en contacto a productores y consumidores para que ellos mismos puedan ir resolviendo esas fluctuaciones en el precio. Un poco hubo un comentario el encuentro pasado de decir, bueno, ¿qué le ofrecemos nosotros a los productores para que sigan siendo productores rurales, ¿no? Entonces en Argentina las condiciones de vida en el campo son bastante difíciles, sin servicios, sin bueno, servicios básicamente en general. Y entonces, bueno, un poco la idea era garantizar un precio que al productor le permitiera un proceso de vida un poco más digna, digamos, ir recuperando y que el productor haga su proyecto de vida. Nosotros hablamos con un productor, por ejemplo, que ellos le gustaba mucho el TC2000 y podían ir recorriendo, siguiendo bueno, acá pasan los bomberos justo, siguiendo las carreras, porque con el precio que le pagábamos le daba lo que le estaba faltando para poder ir con el hijo a ver las carreras de autos. Digamos, son historias muy concretas, muy sencillas, pero digamos, el precio justo es aquel precio que le permite al productor poder optar y elegir la vida que quiere, ¿no? Y por el lado de las familias, nosotros encontramos a muchas, se vendieron un montón de toneladas de verdura en barrios donde el acceso a la verdura fresca no era posible porque era muy cara, ¿no? Entonces, el precio, la determinación del precio y la negociación, si se quiere decir, entre consumidores y productores daba una estabilidad en el proceso que permitió, permitió la duración del proyecto durante estos años y su replicación. Hoy por hoy, que nosotros conozcamos, en Bahía Blanca hay alrededor de 50 instituciones que están haciendo este proceso. Desde instituciones vinculadas a estratos medios, clases medias, como pueden ser las escuelas salesianas, de las cuales pertenezco, como otras instituciones como los comedores y centros barriales en los barrios más carenciados de la ciudad, que hacen exactamente el mismo proceso de discusión con los productores de precio justo. Carlito, no sé si querés pasar a las conclusiones o ahí estamos. La ventaja de este proyecto es que se pudo promover múltiples objetivos, como dice ahí la filmina, básicamente que tienen que ver con la posibilidad de pagar un precio justo, de pagar un precio razonable a los productores, que esté más allá de los vaivenes del mercado y de la especulación que hay en todos los procesos de comercialización de la verdura. Mejorar sensiblemente los tiempos de duración de la verdura, porque como era cosechada, en economía hablamos en inglés, just in time, era cosechada justo, no se cosechaba ni antes ni después, se cosechaba cuando se necesitaba. Entonces la capacidad de control y de la verdura, digamos, la minimización del frío y la minimización de la manipulación hacía que la verdura llegue mucho más fresca al hogar, ¿no? Empezar a trabajar sobre aspectos nutricionales con familias en barrios vulnerables, generar jornadas y jornales de trabajo. Hoy por hoy hay varios grupos que generan jornales de trabajo para la gente sobre la base de este proyecto. Digamos, son proyectos muy sencillos, como
como pudieron ver, pero que generan un montón de objetivos múltiples que se pueden cumplir. Muchas gracias, Martín. Carlos. Gracias. Eso nada más por nosotros. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia que pone de relieve el ejercicio de manejar el precio para beneficiar al productor y hacerlo accesible al consumidor final y acortar la cadena, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pasamos ahorita a escuchar la experiencia de las ferias universitarias en Brasil, expuesta por Noemia Magalhães Batista de Río de Janeiro. ¿Están nosotros? ¿Sí? No sé si llegaba porque nos había avisado que había tormenta en Brasil. Y Angélica, si no, esperamos al final y seguimos con nosotros. Sí, podemos entonces ir con... Sí. No está Noelia. Ok. Entonces vamos con Patti Miranda. Patti Miranda es una chef panameña del oriente panameño, el límite con Costa Rica, con una trayectoria importante en tema de gastronomía internacional. Ha estado con importantes chefs en el mundo, pero al final se dedica a la cocina, a la dignificación de la cocina, a través también del conocimiento de la cultura y la gastronomía originaria. Entonces Patti va a compartir con nosotros esa la tarde de hoy. Listo, Patti, el micrófono es tuyo. Tienes, de hecho, el micrófono apagado. Listo. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Miranda Allen. Soy chef de cocina, cocinera. Y vivo en el oriente chiricano, en las tierras altas de Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. Primero les cuento algo. El área donde yo vivo se conoce en Panamá como el granero del país, porque es el área de tierras altas donde se produce la mayoría de la verdura, el 85% de verdura y vegetales que se consumen en el país. Bien, además de mi restaurante que se llama Cerro Brujo, que existe hace 21 años, presido desde hace 10 a la Fundación Vida Verde Integral, que es una fundación sin fines de lucro que se apoya en 4 pilares: conservación ambiental, salud, gastronomía sostenible y turismo rural. Bien, nuestro hijo más importante, bueno, uno de nuestros hijos importantes, para mí el más importante, es la Escuela de Cocina Básica Sostenible que se llama Fogón de Mis Amores, Oñuwoja Taretigüe. Esta idea nació porque resulta que en Panamá, en tierras altas, la fuerza laboral principal del área agrícola son los indígenas Ngobes. Y resulta que son seres humanos, con serios problemas de desnutrición y malnutrición. Pienso yo que por desconocimiento, falta de educación. Entonces decidimos crear esta escuelita. Digo escuelita porque es muy pequeña, pero hemos recibido muchísimos estudiantes. Iniciamos con las mujeres, esas que ven ahí en la pantalla ahora mismo, fueron las primeras estudiantes de la escuela. Entonces, durante 8 años, les fuimos mostrando poco a poco cómo sacar provecho de lo que ellas pueden producir, de los productos nativos de la comarca que son diferentes a los que se cultivan en forma comercial. Ellos son colectores y siembran algunas cosas que son, como ya les dije, diferentes.
por ejemplo, la inflorescencia masculina de una palmera que se llama bodá o ñurún. Un hongo que comen que es rojo, que se llama Ologuatacri, por ejemplo. Entonces, creamos esta escuela y la idea era integrar sus conocimientos y su costumbre culinaria a la nuestra. Y bueno, ya llevamos 10 años con este proyecto. Yo les voy a ir mostrando poco a poco cómo funcionamos, las instalaciones donde trabajamos. A los inicios trabajábamos en la cocina del restaurante. En el 2017 logramos esta estructura que aquí es donde se llevan a cabo las clases. Si ven lo que está pintado en las paredes, es igual a ellos le llaman pintura a lo de las nahuas. Entonces, después de 8 años, cambiamos el proyecto y comenzamos, aquí estaba en crudo la construcción, con estudiantes, con jóvenes, porque iniciamos con señoras grandes, con abuelas, mamás, señoras amas de casa. Y la idea es mejorar su calidad de vida en la parte de la salud y también en la parte económica, porque ellas aprendieron a cocinar y en los fines de semana, en el tiempo de zafra, de café, de cosecha, a vender su comida. Así que eso también ayudó muchísimo a que ellas puedan mejorar su calidad de vida y de su familia. Entonces, después de los 8 años, iniciamos con los jóvenes, con los estudiantes. Lo que hacíamos es lo siguiente, o hacemos, pues, yo tengo un huerto en el área del restaurante y donde está la escuela, que producimos la mayoría de los vegetales que se utilizan en el restaurante de forma lo más orgánica posible. Entonces, utilizamos estos productos más los productos que ellos traen de su comarca. Y entonces decidimos crear recetas nuevas, formas diferentes de cocinar, más saludables, más fáciles y más sabrosas. Aquí hay varias cositas que pueden ver. Hay aycaigua, hay albahaca, eneldo, andalán, que es amaranto, y es lo morado que ven abajo. Que en la mayoría del país, en Sudamérica yo sé que se utiliza mucho, pero en Panamá casi nadie lo usa, solamente es la planta roja que ven abajo, solamente los indígenas. Esta es parte del huerto, ya están los chicos con su delantal de uniforme, que vienen los sábados a aprender a cocinar y a cosechar, y bueno, pues a pasar un rato agradable. Entonces, lo que ha pasado con este proyecto es que definitivamente fue como un proceso natural de que en las comidas del restaurante ya se incrementaron estos productos indígenas en nuestro menú. En nuestro menú, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, porque no solo ellos han aprendido de mí, sino viceversa. Yo he aprendido de ellos, de los chicos y de las señoras grandes. Aún las señoras grandes vienen a la escuela porque tienen esas instalaciones a su disposición. Ellas hacen tamales, hacen arroz con pollo cuando van a vender su comida y vienen y usan las instalaciones. Obviamente no utilizamos absolutamente nada eléctrico, ni ningún gadget, ni ningún aparato que no funcione con leña. Así que usamos cuchillos, sartenes, cosas así, y todo lo hacemos con leña porque realmente en sus casas es lo que tienen y tenemos que ser realistas. Licuadoras, batidoras, termomixes, esas cosas, pues esas personas ni siquiera saben qué son. Las mujeres grandes de los primeros 8 años, la mayoría no saben leer ni escribir. Así que todo tiene que ser muy didáctico y con práctica.
Pero como ya les cuento, pues el resultado ha sido maravilloso, ha sido extraordinario el aprendizaje por mi parte y creo que para ellas también. Además de eso, hemos logrado apoyarlas para comercializar, esa es Mila, para comercializar sus artesanías, sus bolsas, sus vestidos, que todas, cada una lo hace en su casa de forma manual y muy hermosa. Así que yo me siento muy satisfecha y creo que tenemos muchos planes para el 2022, porque vamos a tratar de llegar a otras etnias. Por ejemplo, a los nasos y a los bribrís, que están en la isla de Bocas del Toro, en una provincia vecina de nosotros, que son un poco como primos de los Wobes, pero también son muy similares en muchas cosas, diferentes y similares. Así que los planes son de llegar a compartir nuestro conocimiento con mujeres y hombres, porque sorpresivamente, a pesar de que estas culturas son bastante orientadas a la parte masculina, al dominio masculino, pues bastantes hombres se han integrado a las clases y eso en realidad, pues creo que es un avance maravilloso y es beneficioso para ellos y para sus familias. Ellos y ellas han aprendido a apreciar mucho más lo que ellas producen, lo que producen en sus tierras. Por ejemplo, hay una planta, un tubérculo que se llama otoe, que no sé cómo se llama en otros países de América Latina, pero en Panamá se llama otoe. No sé, Raiza, si tú sabes cómo le dicen en otro lugar, En la ciudad pero... se llama otoe. El tubérculo morado que se usa en la sopa, delicioso y en puré. Sí. Bueno, ellos en la comarca Nove producen uno que tiene el tubérculo más pequeño, pero se consume la hoja y le llaman chemol y es extraordinariamente delicioso y nutritivo. Entonces, cuando ellos trajeron el chemol por primera vez, lo cocinaban muchísimo hasta que ya quedaba hecho una pasta. Entonces aprendimos en Fogón de Mis Amores a blanquearlo, a cocinarlo por mucho menos tiempo para así conservar sus valores nutricionales. Y así ha sucedido con un montón con muchos productos, porque yo creo que es inconcebible que una persona trabaje en un campo de cultivo y coseche berenjenas y nunca haya cocinado una ni se haya comido una berenjena, que es lo que pasa con nosotros y los indígenas, con los Nobes, y con los que no son Nobes también, ¿no? Es un ejemplo. Así que yo creo que sí vale la pena hacer este esfuerzo de enseñar y de educar y ojalá los gobiernos se involucraran seriamente en esto y definitivamente se mejoraría la salud de un país entero. Habría menos gente enferma, el gasto de salud sería menos y tendríamos pueblos más felices. Yo, esta primera conferencia que escuché de Carlos, de verdad que me emocionó muchísimo porque me parece que en mi país ellos llamaron bolsón, aquí se llama puerca a esos bolsones y se venden a precios accesibles a la mayoría de las personas, pero sería mucho más lindo que más gente tenga acceso a los bolsones en vez de ir a un supermercado donde todo está empacado en plástico, qué sé yo. Así que, bueno, esta es mi intervención y cualquier pregunta, aquí estoy a la orden. Hola, ¿no escucho? ¿Me Muchísimas escuchas? gracias, Pati, tocando el micrófono. Muchísimas gracias.
Pati, de verdad que, como dijo alguien por allí, esta experiencia tuya es más que todo un intercambio de saberes, porque al enseñar se aprende y al aprender se está volviendo a enseñar. Así que muchísimas gracias. De esto se trata, ¿no? Del cuidado a la tierra también y del cuidado a los que cuidan la tierra. Muchísimas gracias por esta experiencia. Vamos a pasar a conocer la experiencia de Lisbeth. Lisbeth es del Perú, Lisbeth Díaz, ella es abogada especialista en Derecho Ambiental y cuenta la experiencia de APEGA, que es la Alianza Cocinero Campesino de la Tierra a la Mesa del Perú y que también incluye la pesca artesanal. Así que estamos muy, muy entusiasmados, Lisbeth, para conocer tu experiencia. De hecho, tienes el micrófono desde ya. Muchísimas gracias. Lisbeth, quizás tienes que, ahí está, levantar la mano, a ver, ahí te pedimos el audio. Sí, se me escucha, disculpa. Sí. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que se me escucha un ratito. Voy a apagar un poco. La presentación que voy a hacer ahora está un poco más enfocada a pesca artesanal, que es un proyecto del cual les voy a comentar ahora, y que está orientado más a la pesca artesanal, pero en el marco de todo lo que es el proceso de seguridad alimentaria que estamos justamente desarrollando aquí en el país, ¿no? Entonces, voy a empezar a proyectar y justamente complementaria de seguridad alimentaria que abarca las principales actividades tales como agricultura familiar, pero también pesca artesanal, ¿no? Y sobre esto no es mucho lo que se ha desarrollado diferente de agricultura familiar, por ejemplo. Entonces, nosotros en el Perú, bueno, primero que somos uno de los primeros exportadores de harina de pescado, pero como muchos de ustedes saben, esto se ha desarrollado más bien en lo que es la pesca de consumo directo, que es la pesca que comemos todos nosotros, y que está a cargo de los pescadores artesanales, ¿no? Entonces, este es justamente el eslabón de las cadenas que ha sido dejado de lado durante mucho tiempo, porque se ha impulsado mucho más lo que es la pesca industrial, que representa más del 12% del PBI, pero que básicamente es exportación de harina de pescado. Y es muy poco lo que se ha desarrollado más bien en lo que es pesca artesanal, que es el consumo que tenemos todos los ciudadanos, en un país como el nuestro, que tiene altos grados de desnutrición y altos grados de anemia, ¿no? Entonces, básicamente, respecto a la información que tenemos nosotros en pesca en el Perú, en pesca artesanal, es que tenemos pesquerías muy multiespecíficas, ya que tenemos la suerte de tener la corriente Humboldt, que básicamente nos hace uno de los países más biodiversos en lo que es pesca a nivel mundial, ¿no? Pero así como nos hace uno de los países más megadiversos, nos hace también uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y hace que tanto la pesca artesanal como la agricultura familiar sean justamente dos de las actividades más vulnerables al cambio climático en el país. Lo que tenemos entonces en realidad son pesquerías multiespecíficas porque tenemos más de 2.600 especies identificadas y a lo largo de las 10 regiones que tenemos en el país tenemos diversas especies que son capturadas y justamente destinadas para el consumo humano directo. Tenemos también diferentes apps y métodos de pesca que en realidad ni siquiera han podido terminar como de registrarse. Tenemos las zonas de pesca exclusiva, que son estas 5 millas, que son exclusivas para el consumo humano directo y para la pesca artesanal, pero que en los últimos años también han entrado en mucho conflicto con la pesca industrial, que reclama el uso también de estas 2 primeras millas para y seguir intentando obtener harina de pescado al final, ¿no? O anchoveta. Tenemos mucha disponibilidad, más que nada respecto a estacionalidad, ¿no? Y justamente ese es el impacto del cambio climático en la pesca artesanal. Y nosotros solamente tenemos un censo de pesca artesanal, a diferencia, por ejemplo, del Censo Nacional Agrario, que es algo que tenemos mucho más continuo. En lo que es pesca artesanal, nosotros solamente hemos tenido un último censo, que lo tuvimos en el año 2012.
así que esta data no necesariamente es la que se encuentra actualizada, pero es la data más disponible y más reciente que tenemos respecto a la pesca artesanal en el país, ¿no? Respecto a esto, en realidad se identificaron más de 40.000 pescadores artesanales. Estos entonces aproximadamente son mujeres que se dedican justamente a la extracción de la pesca artesanal y no solamente al eviscerado y al curado del pescado, que también es un dato importante porque tampoco no hay muchas investigaciones en cuanto al rol de las mujeres en la pesca artesanal en el país, ¿no? Es también de lo que menos se ha investigado o se ha intentado poner a la luz aquí. Y además se han identificado más o menos 16.000 embarcaciones, pero hay que considerar que en realidad, debido a que se cerró el registro de embarcaciones, hay mucha ilegalidad respecto al registro, tanto de embarcaciones como a las personas que hacen la pesca, ¿no? Porque solo el 40% tiene un carnet de pesca, que es uno de los requisitos para poder pescar o hacer esta actividad, entonces tenemos una alta tasa de informalidad. Todo esto, como les comentaba, en un contexto en el cual tenemos una cadena de valor bastante interesante, que es una cadena extractiva, una cadena de procesamiento y una cadena de comercialización y consumo. Entonces, el principal problema que se ha identificado en esta actividad está relacionada justamente en la comercialización y el consumo, porque la mayoría de la pesca que se tiene va justamente, o mejor dicho, sigue el sistema de intermediarios y no la de venta directa, ¿no? Entonces, es casi como un sistema de enganche moderno en el cual el pescador no tiene acceso a crédito y el préstamo que utiliza el intermediario lo fuerza a vender todo lo que pesca a un precio estándar, ¿no? No se rige por la oferta y la demanda, sino un precio estándar, y siempre es como el que termina perdiendo en esta cadena de valor, ¿no? Y la mayoría de intermediarios lo que hacen es justamente lo venden en los mercados mayoristas, a los restaurantes, hoteles, ya que también menciono parte de la gastronomía, es una de las principales actividades que tenemos en el país, entonces va también directamente a restaurantes, hoteles, o incluso va a industrias de procesamiento de consumo humano directo o de consumo humano indirecto. Entonces es un poco el principal problema que tenemos en lo que es cadenas de valor, ¿no? De por sí ya la extracción también es mención aparte el esfuerzo pesquero que está demandando. Lo que se ha identificado en los últimos años es que básicamente un mayor esfuerzo pesquero, lo que quiere decir es que se hizo una mayor inversión en cuanto a lo que es embarcaciones, insumos para todo lo que es la faena de pesca, tiene una mayor retribución respecto a la inversión, ¿no? Y esto se debe a que también es como un incentivo perverso, porque lo que también se ha identificado mucho son prácticas ilegales, como el chinchorro, como el explosivo en pesca artesanal, pero eso es para generar un mayor ingreso, ¿no? Entonces es como un incentivo perverso hacia el mismo pescador artesanal. Y bueno, lo que tenemos ahí justamente es eso, ¿no? Una mayor inversión, pero no un mayor retorno en cuanto a la ganancia, porque como les digo, los precios están fijados por los intermediarios. Entonces esa es una realidad que en toda la costa peruana, en estas regiones que tenemos, se repite, ¿no? Y justamente todo esto se da como les decía, un contexto bien interesante, que es el que nosotros tenemos de las más vulnerables, ¿no? El tema de recursos hídricos, la agricultura, especialmente la agricultura familiar, la pesca artesanal y la acuicultura, el tema de bosques y el tema de salud. Y aquí menciono aparte también que la vulnerabilidad que nosotros tenemos no es solamente la vulnerabilidad en términos de pobreza, que es lo que muchas veces se entiende, ¿no? O sea, es una situación que considera tantos aspectos en las pesqueras. Entonces no se trata solamente del ingreso monetario que perciben, sino de la suma de capitales que los hacen más vulnerables a los efectos de las variaciones del Niño, del ENSO, a más vulnerables que a otro tipo de comunidades, ¿no? Entonces, es por eso que el especial interés que tenemos en pesca artesanal está determinado no solamente por la situación del pescador, sino por toda la comunidad pesquera que la integra la organización, y ahí la importancia de la asociatividad y su relación tanto con el sistema político, con el sistema social, como con el sistema que se tiene de competencia entre las mismas comunidades pesqueras, ¿no? A diferencia de otros recursos, el recurso hidrobiológico se mueve. Entonces, eso creo que es una de las mayores características, pero también al mismo tiempo mayores desafíos que tenemos en pesca artesanal, que el recurso al moverse, cuando ha pasado, por ejemplo, el Niño en el 2017, que es el último fenómeno registrado, muchos de los pescadores que suelen estar en la zona de Arequipa,
o en la zona de Moquegua tuvieron que venir hasta Lima, y en donde se dio una concentración del recurso y creó un conflicto entre los pescadores de la zona de Lima, de Pucusana, y los pescadores de la zona sur, y esto por la competencia del recurso. Entonces es mucho más difícil poder pensar en sistemas de autorregulación, incluso cuando tenemos un recurso que necesariamente respeta límites, sino que se va moviendo de acuerdo a las características de la naturaleza, ¿no? En este caso del clima, de cómo influye el clima en nuestra corriente, la corriente de Humboldt. Entonces, estas son algunas características que es bueno tener en cuenta cuando abordamos la problemática que actualmente existe en la pesca artesanal, y también pensar en los desafíos que tenemos a partir de los proyectos que vamos a presentar a continuación. Como les decía, en lo que es pesca artesanal, nosotros no nos regimos en vulnerabilidad solo como vulnerabilidad de pobreza, sino que lo entendemos como una serie de activos relacionados a los medios de vida, ¿no? Y esta es como una propuesta que hace la FAO de cómo entender la adaptación al cambio climático en temas de pesquería, que también puede ser llevado al tema de agricultura familiar, ¿no? Porque es toda esta serie de activos que tenemos para poder enfrentar los cambios en temperatura, en aumento del nivel del mar, en eventos climáticos extremos. En nuestro caso, la acidificación del océano y la distribución de las masas de agua en el afloramiento. Entonces, todo esto en realidad no solamente responde al capital o al ingreso que yo tengo monetariamente o mensualmente, sino también al nivel de asociatividad que tengo para afrontarlo como una organización pesquera. Tiene que ver también con el acceso a la infraestructura, que es justamente una de nuestras mayores deficiencias, los desembarcaderos pesqueros artesanal, y también la deficiencia en lo que inicia nuestra cadena de comercialización, ¿no? Porque una de las principales fallas que tenemos es que, por ejemplo, muchas organizaciones, cuando hemos participado en la mayoría de proyectos que vamos a ver a continuación, una de las mayores deficiencias que ellos señalan es que ellos podrían quizás vender el producto directamente si contaran con cadenas de frío. Primero, que no se puede vender el producto si no pasa por sistemas de inocuidad, y esto lo maneja aquí en el Perú Sanipes. Entonces tenemos ciertos estándares que un pescador no puede cumplir, efectivamente por falta de acceso a servicios básicos incluso, ¿no? Uno no puede meter el pescado solamente en cualquier tipo de hielo, sino que tiene que ser hielo que haya sido tratado. Entonces, toda esta dificultad de tener la cadena de frío, tener el camión frigorífico, toda esta falta de infraestructura es lo que dificulta también el acceso directo al mercado, ¿no? Entonces, el intermediario lo que hace es, tú llegas con tu embarcación al desembarcadero, lo llevas para que lo viseren, Lisbeth, disculpa, si quitas tu pantalla, tu imagen, cierras tu listo para entrar a la cadena de frío, pero que es como un círculo de dependencia con el intermediario. Lisbeth, perdón, ¿me escuchas? Bueno, y como les comentaba, todo este sistema que tenemos al final, responde también al tema de los, tanto en el ecosistema como en la salud. El último año antes de prepandemia, 2019, era que había crecido mucho la pesca ilegal, no la informal, sino la ilegal, porque la pesca artesanal tiene ciertas características respecto a qué tipo de embarcación ingreso, por ejemplo, y esto justamente por estos incentivos perversos que hay en el sistema que no permiten, digamos que una pesca más sostenible, ¿no? Y es mucho más barato en términos de tiempo, si yo utilizo dinamita, ¿no? Si utilizo un chinchorro, a que sea pesca con pinta, ¿no? Pesca horas, más tiempo, más esfuerzo, ¿no? Entonces, si yo hago una ponderación entre esfuerzo y sostenibilidad, al final digo, a mí me conviene o gano más dinero haciendo esta actividad a pesar de que sea ilegal, ¿no? Entonces, son una serie de características que justamente se abordan cuando también se ve el tema de vulnerabilidad en este caso. Bueno, como les decía, nosotros tenemos algunas dificultades que hemos identificado a lo largo de los años, y eso ha estado presente, y no ha cambiado en realidad mucho
mucho en los últimos años, ¿no? Todo empieza con justamente este proceso de centralización que nosotros tuvimos en el año 2002, ¿no? Y que estableció que muchas de las competencias en temas de pesca artesanal hayan pasado a nuestros gobiernos regionales y a los gobiernos locales cuando estos todavía no tenían la preparación para asumir ese tipo de competencias, ¿no? Entonces ahí tenemos como una primera limitación que sigue, que perdura, digamos, en el tema de pesca artesanal. Un segundo tema que ahora está siendo abordado justamente con el proyecto de adaptación, que es el proyecto que voy a presentar rápidamente a continuación, es el de la poca participación de los usuarios de los recursos en el diseño y elaboración de normas de ordenamiento pesquero. O sea, creo que es un principio básico que si yo necesito una norma que va a regular mi actividad, como es el del ordenamiento pesquero, lo que es vegas, tallas mínimas, yo como usuario tendría que darle información para poder determinar cuál es la mejor forma de regularlo. Sin embargo, lo que pasa ahora es que todas las normas igual se siguen haciendo un poco como en gabinete y es muy poca la participación que se tiene. Pero justamente para tener una participación más significativa es que lo que falta ahora es promover la asociatividad, ¿no? Algo que ha pasado en los últimos años es más bien lo que se evidencia como un rompimiento de las organizaciones sociales de pesca artesanal, que son las OSPAs. Entonces han generado muchas OSPAs, pero muy pocas tienen representatividad de grupos mayoritarios, ¿no? Entonces eso dificulta muchísimo también el diálogo al momento de poder hacer las negociaciones en temas de normas de ordenamiento pesquero. Como les decía, es un sector con una alta tasa de informalidad y esto los limita a acceder a algunos beneficios como créditos de la banca, ¿no? Y los mantiene en este estado de justamente de enganche con el intermediario, porque es el intermediario el que da los préstamos a los pescadores cuando van a hacer sus faenas de pesca. Y básicamente hay un aumento de la inversión de las faenas de pesca, ¿no? Este último año hemos tenido un crecimiento o un aumento muy alto de lo que es el combustible, por ejemplo, y si antes una faena de pesca a un pescador le costaba 2.000 soles, que al cambio serían como 800, no, como $600, ahora se ha triplicado, ¿no? Entonces ahora en realidad una faena de pesca les cuesta 6.000 soles, eh, pero lo que les sigue pagando el intermediario es lo mismo, ¿no? Por el bonito, el kilo un sol. Y al final cuando uno va al mercado, el bonito cuesta 7 soles, ¿no? Entonces ese incremento de un sol a 7 soles, que es 6 veces, el pescador no lo gana, sino solamente el intermediario, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema justamente en que en todo lo que ha pasado en los últimos años, el precio que ellos han ganado siempre ha sido el mismo, ¿no? No ha habido un incremento, un reconocimiento hacia la mayor inversión que están haciendo porque subió el combustible y han subido también los materiales para todo el tema de pesca artesanal. Como les decía, tenemos poca inversión en infraestructura por el tema de los pescaderos. El tema de los créditos pesqueros que se dieron durante la pandemia, por ejemplo, eran muy pocos, eran solo 2.000 soles de crédito, entonces no era suficiente para cubrir toda la faena de pesca que se tiene proyectada en el año, ¿no? Y bueno, y la promoción de la formalización, que es un proceso que tiene ya muchos años estancado aquí en el país. Entonces, justamente pensando en qué tipo de experiencias nosotros podríamos considerar para poder tenerlas como una experiencia que podría ser replicada en la pesca, es justamente las que vienen de la sociedad civil. Y una de ellas es esta Alianza Cocinero Campesino, que es una alianza o un programa que desarrolló la Sociedad Peruana en el Perú, que se llama PEGA, y que está vigente del año 2009 por un convenio que se firmó con la Asociación Nacional de Productores Ecológicos y con la Convención Nacional del Agro Peruano, que es relacionada a lo que es fortalecimiento de capacidades y también a lo que es mayor promoción de los productos. Nosotros en el Perú, y es algo muy interesante por eso hacer este símil entre la pesca artesanal y la agricultura familiar, porque las limitaciones que vemos en pesca artesanal son limitaciones también que vemos en agricultura familiar, ¿no? La poca vinculación con los mercados, las tecnologías que no son las más sostenibles ni las más desarrolladas, el dinamismo de los territorios, la marginalidad en medios y las ciudades. Todas estas características de estas alianzas, está Mistura, por ejemplo, que es una feria gastronómica
Y tal vez si apaga su imagen se hace podemos ver todos los mejor porque se está años en el cortando Perú, que no bastante. se ha hecho por el tema de pandemia, pero que lo que busca es justamente... ya, ok, lo detengo. Ahí está, listo. Tenemos todo lo que es justamente premiación de los mejores, Raiza. Ir cerrando porque nos queda poquito tiempo para ir concluyendo. Perdona y gracias. Sí, listo. Entonces, como les comentaba, tenemos Mistura como un gran proyecto, tenemos también las becas APEGA que están justamente dirigidas a estudiantes de CONCYT, recién egresarios, calendario de sostenibilidad, y sobre los mercados de la chacra La Olla, y en el caso del pescado, a comer pescado, ¿no? Que en los objetivos que ha logrado en los últimos años es justamente incrementar el consumo per cápita de productos hidrobiológicos, que ha crecido más o menos en 2 kilos en los últimos años, a diferencia de cuando empezaron ambas iniciativas. Y en el caso igual de la chacra La Olla, donde también se aprovecha la ventana para llegar al consumidor directo, se ha logrado justamente 100.000 toneladas comercializadas de productos, ¿no? Entonces lo que se está buscando con estas diversas iniciativas es enganchar a 2 grandes proyectos que tenemos ahora de adaptación al cambio climático, que lo que busca es justamente mejorar estas cadenas de valor para que vayan directamente al consumidor, logrando la sostenibilidad sin la necesaria subvención del Estado, ¿no? Y justamente estamos en ese reto y hemos iniciado algunos proyectos también de acuaponía y algunos proyectos de biofertilizantes para aprovechar en el marco de la economía circular todas aquellas, digamos que mermasa que suele dejar la gran industria, ¿no? La industria de la harina de pescado. Entonces, básicamente, estas 3 iniciativas que buscan acercar al productor, al consumidor, ¿no? Sin tener que pasar por el intermediario, han requerido un necesario apoyo o subvención del Estado, ya que de no ser así, como les decía, por todo el tema de infraestructura, es muy difícil aumentar el consumo, pero también llegar directamente al consumidor, ¿no? Entonces, un poco son las iniciativas que quería compartirles, y cualquier cosa podemos ahí tener más información e intercambio luego de la presentación. Muchas gracias, Raiza. No, gracias a ti, súper interesante y abundante. Habría que hacer solo un curso para aprender cómo ha funcionado y el impacto que ha tenido, tanto en el aumento y mejora de la comercialización como en la reducción de la huella y la mejora ambiental, porque vimos cómo bajó el consumo de carne roja, se incrementó el consumo de pescado, y que al final estaba también beneficiando directamente al pescador, ¿no? Realmente qué bonita experiencia. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias. Bueno, y ya por último, antes de pasar a los trabajos en grupo, tenemos finalmente a nuestra invitada de Brasil. Si está preparada, ella nos va a hablar, Noemí, nos va a hablar de las experiencias de ferias universitarias en Brasil. Ella es de Río de Janeiro y, bueno, tuvo problemas con la conexión, pero finalmente está aquí con nosotros. Bienvenida, Noemí. Parabéns, benvunta, lo que se dice. Invitamos a todos los de habla hispana, en el icono de abajo, donde está el mundito, pueden seleccionar el idioma español que el traductor Luciano nos podrá traducir. Hacemos el cambio en este momento. Gracias, Carlos. Listo, Noemí, el micrófono es tuyo. Sim, sim. Sumiu. Posso começar a falar? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Noêmia Magalhães, sou mineira, moro há algum tempo no estado do Rio de Janeiro.
e sou casada há 55 anos com um bancário que trabalhou 54 anos em banco. A gente tinha um sonho de viver a nossa terceira idade, num lugar calmo, tranquilo, onde pudesse respirar melhor, plantar a nossa própria produção, criar nossos animais, plantar nossas verduras, o nosso alimento, tudo orgânico, era o nosso sonho. Sim, continua. Buscamos encontrar um lugar que fosse possível, com aquele dinheiro que economizamos durante anos, adquirir aquele lugar. A princípio, eu não gostei do lugar que foi escolhido, mas era aquele que o dinheiro dava. Fiquei um ano sem frequentar aquele lugar, meu marido ia todo fim de semana, e um dia eu parei e me questionei, que casamento é este, que não acompanha o marido aonde ele vai? Eu esqueci de dizer, acho importante que eu faço parte do movimento Focolare, onde eu aprendi muito. Eu acho que eu sou o resultado do amor de Deus, através de Chiara, e eu me considero uma filha amada de Chiara. E foi naquele aprendizado, durante anos, nas reuniões, que eu adquiri essa experiência e o amor ao próximo. Passei a assumir o sítio, depois de questionar muito a Deus, que eu tinha pedido um lugar com água límpida e uma terra, eu sou mineira, e queria uma terra bem adubada, e ali era uma terra que precisava ser trabalhada. Levou algum tempo até que eu descobrisse isso. Comecei a trabalhar a terra, a respeitá-la e respeitar o meio ambiente. Eu faço parte, eu mesmo sem saber, eu fazia parte da agroecologia. Na agroecologia você aprende que você deve todo respeito à natureza e você precisa respeitar a terra onde você trabalha, tratá-la com respeito e devolver a ela tudo aquilo que ela te dá. Então, comecei a cuidar da terra, fazer o nosso próprio adubo orgânico, com os restos dos materiais, das verduras, dos legumes. E o que se viu ali naquele sítio do Birica, foi um verdadeiro milagre. Tudo que se planta dá, mas dá com abundância. Passei, então, a colheita era tamanha que, apesar de eu não depender da produção do sítio para sobreviver, passei, então, através das faculdades, do conhecimento das faculdades, a levar a minha produção orgânica, que era muito desejada, para ser entregue na cidade. Até aí, tudo maravilhoso, tudo muito bom. De repente, surge a ideia de que as nossas terras, minha e de mais de 1.500 famílias de produtores rurais que dependiam totalmente da terra para sobreviver com dignidade, estávamos ameaçados de perdê-lo. O governo, tanto estadual como municipal e federal, estava entregando todas aquelas nossas terras para um grande empresário, um dos homens que queria ser um dos homens mais ricos do Brasil, que era o seu Ike Batista. E o governador, governo estadual, governo federal, governo municipal, nos entregou de mãos beijadas, da noite para o dia, para essas empresas. E a retirada desses pequenos agricultores, com muita violência, aqueles que se negavam a entregar de boa vontade eram algemados, presos e muitas vezes apanhavam. Era para cada família mais ou menos 80 policiais com 20 viaturas. De repente, o nosso mundo desmoronou. E a luta era muito desigual, porque estavam lutando com um homem que queria ser o homem mais rico do mundo,
e com o governo do estado e com o governo municipal. Fundamos uma associação, ASPRI, para que pudéssemos juntos estudar uma maneira de defender aqueles pequenos agricultores e aquelas terras que eram tão importantes. Eles alegaram que as nossas terras eram áridas, improdutivas e que ali não morava ninguém. Eram diretamente 1.500 famílias, pode-se dizer que mais de 3.000 pessoas envolvidas. Tivemos que começar uma luta muito desigual. A gente não tinha experiência de luta, a gente não sabia brigar, a gente não entendia por que as nossas terras, que pagávamos os impostos e tinham as escrituras, de repente era nos arrancada à força e passada para os grandes empresários, que eram um dos donos do Porto do Açu, conhecido no mundo todo. A luta era desigual, a violência era muito grande. Eu tenho 4 BOs, eu sofri 4 atentados, inclusive um com revólver na cabeça, onde me dizia que eu deixasse a luta, que eu deixasse de defender os pequenos agricultores, porque senão algo muito sério ia me acontecer. Eu nunca pensei em desistir, porque eu lembrava de uma passagem da Bíblia, onde Chiara nos falava que o que ela queria de cada uma de nós era que se queimasse todas as Bíblias do mundo, que o Evangelho pudesse ser lido na nossa vida. E eu levei isso muito a sério, eu achava isso muito importante. E também numa outra passagem da Bíblia, onde dizia que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E eu queria muito ser digna de meu Senhor. Eu queria muito representar o movimento Focolares. E estava naquele momento, eu descobri por que eu não queria aquele lugar, mas era o lugar que Deus me colocava. Eu precisava estar à frente daquele povo, de 1.500 famílias que eram brutalmente arrancadas das terras. Vocês têm uma ideia, eram pessoas de mais de 65 anos, que viviam naquele lugar há mais de 150 anos, que fizeram a história, que desbravaram o sertão de São João da Barra. E era inacreditável o que a gente estava assistindo. Um agricultor de 65 anos, na hora da colheita, chegaram as máquinas e disseram para ele: hoje você sai daqui, ou você sai, ou vamos derrubar a sua casa em cima de você. Esse seu Antônio, ele não chorava, ele uivava como um animal ferido. Eu nunca mais consegui esquecer o grito de dor daquele senhor. E aí eram vários, cada dia um. A notícia ia passando, que cada dia um. Fundamos a associação e começamos a lutar. Neste momento de desespero, um dia eu entrei em uma universidade, a UF e depois a UENF. E entramos desesperados, sem saber o que íamos encontrar ali. E foi naquele momento que um político, vendo a nossa luta, ele falou: mas aqui é o lugar de vocês, é aqui que vocês têm que estar. Eu fiquei meio assustada, pois agricultores que mal sabiam escrever o nome, estavam dentro de uma faculdade, mas entendi que realmente ali era o nosso lugar. E criamos força, ânimo, coragem, e começamos a estudar, fazer curso, a estudar a nossa Constituição, e a Constituição nos garantiu o direito à moradia. Como que um Estado, uma empresa, pode tirar pequenos agricultores que dependiam da terra para sobreviver, do alimento que estava, sua mesa farta, e eles não tinham ambição de ter carro de luxo, nem ter casas grandes. Eles queriam uma casa, mas o que eles faziam questão é de ter uma mesa farta. E a mesa era tão farta que qualquer pessoa que chegasse na hora do café ou do almoço não saía sem participar daquele banquete, que era um banquete. O que eles tinham de importante na vida deles
era pequeno lote de terra para plantar. Eles viveram anos e anos ali, usando a terra, restinga. Nós estamos numa das maiores restingas do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e a empresa chegou, além de nos arrancar a terra, arrancavam também os nossos projetos, os nossos sonhos, nos tiravam tudo que de mais sagrado a gente possuía, que era a terra, que a gente aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, e ela devolvia tudo isso com grande produção. Tanto que em 2010 ganhamos o segundo lugar de maior produtor de alimentação do estado do Rio de Janeiro. E quando nos tiraram a terra, alegaram que a nossa terra era improdutiva, que a nossa terra era árida, fria, e ali nada se colhia. Mas então, criamos um ânimo novo e, através das universidades, que passou a ser o nosso lugar preferido, começamos a aprender a lutar, a estudar e frequentar todas as audiências públicas, as reuniões, e levantava, eu muitas vezes, diante dos engenheiros que mostravam os seus currículos, que eu dizia que tem mais de 10 metros esse currículo, estudou na França, na Alemanha, Inglaterra, em vários países, e eu dizia, estudaram tanto, coitados, eu levantava e enfrentava esses homens poderosos, estudaram tanto e não aprenderam nada. Quando quiserem iniciar algum projeto, eu vou aconselhar vocês, procure o homem mais velho, procure o agricultor, o pescador, uma mulher rezadeira, e peça a ela, pergunte a ela como essa terra funciona, como o mar funciona, como que se age para dentro desse território. E passamos a enfrentar, mas era uma luta desigual. Eu dizia que era Golias, era Davi contra Golias, éramos pequenos, mas nos agigantamos porque o conhecimento liberta, o conhecimento faz a gente ser dona dos próprios negócios, e através dos ensinamentos, a gente ia em todos os lugares. Posso dizer que 5 anos da minha vida, eu não vivi a vida da minha família, eu passei a viver a vida daqueles pequenos agricultores do 5º distrito de São João da Barra. Foi para eles dedicada. E assim, a violência era tão grande que eu tive 4 atentados, eu tenho 4 BOs, inclusive um com revólver na cabeça, onde eles me diziam que eu deixasse de lutar, né? E a gente recebia parte dos grandes empresários propostas imorais para abandonar, para deixar de lado, que eu poderia ficar muito rica. E eu sempre disse que a minha luta nunca foi individual. Eu não aprendi com o Evangelho a defender a minha existência, nem as minhas ansiedades. Eu aprendi que a gente tem que pensar por todos. A vida, para mim, só tem sentido se eu estiver querendo para o meu irmão, para o meu vizinho, a mesma coisa que eu quero para os meus filhos, meus netos, eu quero para os filhos dos meus vizinhos. Mas posso dizer que são 11 anos de lutas, 11 anos de ameaças, de atentados, de luta contra o governo. O governo colocava a polícia, esses policiais, não para nos defender, mas para nos ameaçar, e defendia as empresas. Então, começamos numa luta, fechando a estrada, botando fogo nas estradas, impedindo o acesso ao grande porto do Açu, e éramos, então, muito visados. Mas valia a pena. Se tivesse que começar hoje de novo, eu começaria tudo de novo. Eu digo sempre que para entrar numa luta dessa, que é desigual, você precisa ter consciência do que você vai enfrentar. Não é fácil. Lutar contra poderosos, contra gente que tem dinheiro, contra o Estado, que em vez de defender os pequenos agricultores, defendia as grandes empresas,
Não era fácil. Você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida. Você precisa abrir mão da convivência com seus filhos, com seus netos. A minha família, os meus filhos, os meus netos foram afastados de mim, porque a todo momento diziam que eu poderia levar um tiro na cabeça, que eu poderia parecer morta. E as mentiras não se sustentam. Passados alguns anos, o grande empresário, o governo do estado foram presos. E toda aquela tramóia que eles traçaram contra nós, vieram à mostra, foram mostrados para o povo. Eles ficaram desmascarados. O governador do estado está preso até hoje. O empresário tem prisão domiciliar. Então, a mentira não se sustenta. Aí todo mundo que nos criticava, como que vocês vão lutar contra homens tão poderosos que têm toda condição de ter dinheiro, de colocar policiais. Ainda outro dia, o governador do estado veio numa universidade onde deve ser direito dos estudantes, foi feita uma campanha política. Me avisaram 2 horas antes. Rapidamente, eu mandei que fizesse uma faixa onde dizia: governador, anule o decreto da desapropriação das terras dos pequenos agricultores, devolva as nossas terras. Isso dentro de uma universidade com muita gente. Éramos só 4 pessoas para abrir essa faixa e para gritar. E ele ficou muito irritado, mas a gente dizia que nós não vamos desistir, nós não vamos sair se o senhor não nos ouvir. No final, o governador falou que ia me ouvir e vai marcar uma audiência, porque o que a gente precisa hoje, o que a gente luta hoje, para que esse decreto seja revisto, para que eles têm 1/3 do município da nossa região. Vocês têm ideia, 1/3? Uma empresa deter 1/3 do município, não existe mais terras para serem plantadas. Eles cercaram de arame farpado. Eu sempre gritei que o marco deles era o arame farpado, onde eles cercavam as terras que foram arrancadas com violência dos pequenos agricultores e colocava 5 fios de arame farpado. Sabe, o arame que corta, que sangra. E foi assim também que eles fizeram no nosso coração. Hoje, o que nós queremos e continuamos a gritar? Que devolva nossas terras. Eu grito todo dia, devolva as terras dos agricultores do Açu. Já. Nós queremos as nossas terras de volta. A empresa não precisa, ela pode muito bem conviver com o Porto do Açu e nós, pequenos agricultores, continuar com a nossa terra, plantando e alimentando. Nós mandamos alimento para a grande cidade do Brasil. E isso que nós queremos continuar plantar e queremos respeito, queremos que aquela natureza onde os agricultores sempre respeitaram, usavam e respeitavam, e eles acabaram com tudo. Queremos que devolva as nossas restingas, nossas terras, o nosso solo, para que possamos continuar plantando alimentação de qualidade e que nós podemos sair na rua sem sermos ameaçados e sem sermos mortos. Queria só para encerrar dizer, nós perdemos uns 12 agricultores que morreram de dor, de paixão, depois que as terras foram arrancadas. Eles não têm, muitos deles estão hoje acampados, reivindicando as terras para a agricultura, da reforma agrária, o que não sai. Então, queria dizer a vocês, a terra é produtiva, basta saber tratá-la com respeito, com sabedoria e com amor. Tudo que se planta ali se dá. Eu queria agradecer estar diante de vocês e pedir essa unidade para que possa nos ajudar, nem que seja no pensamento, que a gente tenha as nossas terras de volta, que a gente possa voltar a ser feliz. Um grande abraço a todos e obrigada, gratidão por ter me ouvido.
Obrigado. Obrigado, Noemia. Hemos llegado al momento del trabajo en grupos. La experiencia de Noemia era la última. Y bueno, por eso les íbamos a pedir que si podían renombrarse en idioma con una E, quienes hablan idioma español, desean hablar idioma español, y con una P, quien desea participar en un grupo de habla portuguesa. Así Cristina nos puede dividir en grupos. Cristina, te dejamos a vos. La consigna de trabajo sería la siguiente. La consigna a trabajar en los grupos sería, ahora la pego en el chat, sería: de las experiencias compartidas, ¿cuáles son los aspectos más significativos e interpelantes o comunes para su proyecto o realidad local que comenzaremos a trabajar en el tercer encuentro? Muy bien. Ahorita también por el chat, ¿cierto, Carlos? Nos envías la consigna aquí por el chat y por el WhatsApp. Bueno. A ver, los voy a invitar a los grupos. Por favor, miren, la sala 5, yo les había invitado, como Carlos ahorita, a renombrarse antes de entrar a la reunión con el idioma, pero no se renombraron. Entonces, bueno, yo estoy más o menos asumiendo quién habla el portugués, pero si alguna persona queda en la sala 5 y no habla portugués, me dice y le cambio de sala. Bueno. A ver, aquí los estoy invitando. ¿Cuánto tiempo, Carlos, a la reunión en grupos? Tenemos 25 minutos y volveríamos sobre el cierre para las conclusiones finales para la consigna para el próximo encuentro. Gracias, Carlos. Bueno, acá los estoy invitando y nos vemos de nuevo en 25 minutos. Por favor, acepten la invitación lo más rápido que puedan, pues para que aprovechen también su tiempo de reunión. Ok. Bueno, me dan la dura tarea de hacer las conclusiones. A mí tuve el privilegio de estar en un grupo que realmente reabsorbió mucho de todas las experiencias, así que me sirvió también para resumir la presentación de cada quien. Primero que todo, lo que me queda en la mente y en el alma que tenemos, más allá de las noticias que conocemos o las desventajas competitivas con las que pareciéramos que nuestra región está en el concierto global, tenemos unas riquezas extraordinarias y experiencias que están empujando una transformación del mundo y de la forma de hacer las cosas. Esa mirada a lo local, al campesino, al indígena, sacar lo mejor de nuestra gente, de nuestra tierra, de la cultura, y ponerlo en comunión, ponerlo al servicio para mejores, para un comercio más justo, para un trabajo más digno, para un sentido de pertenencia de la tierra, vino de relieve en todas las experiencias que se presentaron y también en los ecos que se escucharon en algunos de los grupos, ¿no? Quedan muchas inquietudes, preguntas de cómo hacer mejor. Lo que esperamos es que este curso sirva como para ponernos en la mira a poder intercambiar mayor información y poder profundizar. Hay muchas de las experiencias en nuestras y que podemos fortalecer en otros casos, pero vamos a necesitar del apoyo, del conocimiento de la academia, del apoyo de quienes ya llevan un camino recorrido, pero sobre todo de la colaboración regional. Así que realmente ha sido súper enriquecedor. Gracias a Patti, Noemí, a Liz, a Carlos y a Tim por compartirnos.
por compartir abiertamente estas experiencias y darnos luces sobre lo que nosotros debemos seguir impulsando en nuestras comunidades. Como ya estamos en tiempo, en el primer encuentro trabajamos nos expusieron algunas ideas, algunos conceptos de consumo responsable, de bases de la economía más humanista, solidaria. Hoy pudimos escuchar 4 experiencias muy enriquecedoras, cada una con su riqueza, con sus matices, en nuestros 2 idiomas de Latinoamérica, ¿no? En español, en portugués, con los amigos de Brasil, y que también agradecemos mucho a Noemia. Y bueno, en nuestro tercer encuentro, porque ya llegamos a la mitad del curso, la idea es trabajar el propio proyecto local, ¿no? Las ideas a partir de estos 2 primeros encuentros, que quizás ha sido una lluvia de ideas, poder ver qué proyecto se nos ocurre que nosotros podríamos empezar o nos gustaría empezar y aprovechar el marco de este proceso formativo para poderlo enriquecer y mejorar o ver cómo llevarlo a la práctica, y quienes ya están realizando experiencias de este tipo hace muchos años, podernos conocer más y vincularnos. Entonces les vamos a dejar una consigna para trabajar hasta nuestro próximo encuentro, que es la siguiente, que ahí la pego en el chat, después la vamos a poner en el grupo WhatsApp del diplomado, que es la siguiente: consigna personal, ¿no? Consigna personal para el próximo encuentro. Pensar y anotar, tomar en algunos momentos que tengamos en estas 2 semanas, papel, lápiz, y anotar qué aspectos veo importantes para desarrollar mi propio proyecto local, ¿no? En el tema de abastecimiento de alimentos, elaboración o cocina de alimentos, o relacionado con las ferias o con la pesca artesanal, en base a las 4 experiencias que vimos hoy. Pero bueno, ¿cuál es el que a mí personalmente me gustaría desarrollar en mi localidad? Que luego, en nuestro tercer encuentro, va a ser un encuentro de básicamente todo trabajo en grupos un poco más reducidos, donde podamos exponerle a nuestros compañeros de grupo aquello que tenemos pensado, cómo llevarlo a la práctica, y ver cómo lo podemos enriquecer mutuamente con las ideas de uno, con las ideas del otro, que poder hacer esta metodología de trabajo grupal que nos sirva para ver cómo, si tenemos alguna idea con ganas de llevar adelante, cómo poder llevarla a la práctica. Y para aquellos que ya están trabajando algún proyecto así, ¿no? Como, bueno, poder también traerlo y ver qué aspectos de mejora o dificultades tendríamos o estaríamos tratando de sortear o de poder resolver, para ver cómo trabajarlo. Y bueno, y después del trabajo en grupo haríamos una plenaria, de manera de, aunque sea que de nuestro tercer encuentro nos surja, digamos, algún pequeño plan de cómo poder empezar este proyecto, que después esta red que se ha ido formando nos podamos seguir acompañando y compartiendo ideas e intercambiando. Así que bueno, y aprovecharemos para hacer también un poco de plenaria de algunas preguntas y respuestas que seguramente irán decantando después del trabajo de grupo en estas semanas. Así que, Cristina, gracias Raiza por la importante e interesante conclusión, porque me pareció escuchándote que sí, por ahí va gran parte de los desafíos, ¿no? Para un mundo mejor y con estos tipos de iniciativas. Si nos podés habilitar el micrófono a todos para podernos despedirnos de este encuentro. Muy bien, ya está habilitado. Tchau, obrigada a todos. Boa noite, gente, que alegria. Tchau. En Colombia, feliz noche para todos. Abraço, abraço. Feliz noche. Gracias por las experiencias. Obrigada, Cristina, Luciano, Raíssa, que alegria vê-la. Gracias, muchas gracias. Tchau, César, já se foi. Tchau, César. Adiós, adiós. Gracias.